Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube y esta vez vamos a ver un caso bastante interesante que a mí en lo personal es uno de los casos que más me impactan y es un caso que voy a sonar extraño decirlo así, pero es uno de mis favoritos porque es una de las cosas que pasan en una época donde comienza una nueva era. Como ya lo vieron en el título, voy a hablar de la Dalia Negra, más conocido en Estados Unidos como The Black Dahlia. Para entrar en contexto y saber quién fue esta mujer, vamos a sacar las partes básicas de su biografía. Su nombre real es Elizabeth Short y nació en Boston, Massachusetts. Básicamente fue educada por su madre, ya que su padre estuvo como que pendiente y ausente, porque desde aquí las cosas fueron comenzando y tornándose bastante mal. La infancia de esta muchacha no fue una que se puede decir que la disfrutó al máximo, o que fue una infancia que envidiable para los demás. Si bien se sabe que era una familia acomodada, llegó a un punto que Estados Unidos estaba en una quiebra, donde la economía se estaba viniendo abajo, muchas empresas cerraron y eso se estaba volviendo muy normal. Su madre, Phoebe May Sawyer, fue la encargada de velar por estas chicas, que por supuesto tenía más hermanas. Elizabeth tenía 4 hermanas. Increíblemente, su padre, al entrar en desesperación por esta quiebra, por esta crisis económica que había en el país, simplemente simuló su suicidio. Dejó su automóvil en la carretera cerca de un puente para pensar que se había tirado desde el mismo, cuando todo fue una simulación, y realmente se mudó a Los Ángeles, California. Permaneció ahí durante 10 años. Retomando el tema de Elizabeth Short, la Dalia Negra, cuando el papá decidió volver 10 años después, obviamente que no se repuso como estaba al principio de su economía, pero fue mejorando y decidió aparecer para pedir el perdón a su familia, lo cual su familia completa, a excepción de Elizabeth Short, ninguna lo perdonó. Obviamente que Elizabeth Short tenía un sueño y era ser actriz, una actriz muy famosa. Al darse cuenta que su padre vivía en Los Ángeles, decidió mudarse con él cuando él se regresó. A lo mejor su madre intentó evitar que se mudara, pero cuando las personas están persiguiendo sus sueños, nada malo viene a la mente. Y fue en el año 1943 que se trasladó con su padre a Los Ángeles. Pero nada más y nada menos que el papá lo único que quería era una criada, porque estaba viviendo solo y simplemente el quehacer de la casa y todas las cosas que tienes que hacer no es suficiente porque tú eres hombre, y más en una época donde el machismo está reinando. En efecto, Elizabeth fue la indicada. Durante la estadía que estuvo viviendo con su padre, básicamente la trató como una criada. Luego de todo esto, Elizabeth se hartó porque ni siquiera tenía tiempo para hacer sus cosas, ya que tenía mucho que hacer, mucho que hacerle al papá. Entonces, después de una larga discusión, decidió abandonar la casa y se mudó para otro lado. Después de una intensa discusión, ella se fue consiguiendo un puesto de trabajo en un intercambio en el campamento Cook, actual base Vandenberg de la Fuerza Aérea. Queda cerca de Lompoc. Se trasladó a Santa Bárbara, donde fue detenida el 23 de septiembre de 1943 por beber siendo menor de edad y fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles. En los 3 años siguientes residió en distintas ciudades de Florida, con ocasionales viajes de regreso a Massachusetts para visitar a su madre. Obtenía dinero la mayoría de veces trabajando como camarera. Cuando estuvo en Florida, conoció a Matthew Gordon Jr., quien era parte de la segunda comandancia aérea de la capacitación para el despliegue en el CVI, China, Birmania, India. Elizabeth le dijo a algunos amigos que Gordon le escribió una carta desde la India proponiéndole matrimonio, mientras se recuperaba de un accidente aéreo que sufrió cuando trataba de rescatar un piloto derribado. Ella aceptó su propuesta, pero Gordon Jr. murió poco tiempo después en un accidente. Murió el 10 de agosto de 1945 antes de que pudiera regresarse a Estados Unidos. Se reveló que ella había quedado embarazada de este hombre y habían tenido un hijo, pero que este hijo murió, aunque cuando realizaron la autopsia se reveló que el hijo era falso y nunca existió, pero algunos amigos de Gordon afirman que este hijo existió. Después de la muerte de su prometido, Short regresó a California para reencontrarse con un viejo novio que había reconocido en Florida, el teniente Gordon Fickling, que estaba viviendo en Long Beach. Cansado de los flirteos de Elizabeth, él se marchó a Carolina del Norte, pero continuaron en contacto por carta. Las últimas que recibió de ella tenía la fecha del 8 de enero de 1947 y le contaba que planeaba irse a Chicago para trabajar como modelo. Durante los 6 meses previos a su muerte, residió en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles, viviendo en varios hoteles, edificios de departamentos, pensiones y casas privadas. Cuando se descubrió este cadáver, hubieron 2 periódicos que hicieron esta noticia básicamente la relevancia del momento: el diario Los Angeles Herald Express y
de Examina, el hotel donde Elizabeth Short estaba siendo hospedada, bueno, uno de los que ella se hospedó, actualmente aún sigue abierto, que es el Baltimore. Inclusive sirven una bebida llamada Dahlia Negra, que es básicamente un licor de frambuesa negra, chambord y Kahlua, no sé cómo se pronuncia esto, que es la bebida que tal vez apropiadamente tiene un sabor amargo, como todo este hecho ocurrido. Ahora bien, vámonos a los detalles de la muerte. ¿Cómo ocurrió este caso? El año pasado, en el 2017, cumplió 70 años de haber sido un caso no resuelto y actualmente pues se piensa que ya está resuelto, pero realmente no sabemos. Es un caso muy viejo, casi un siglo, y pues para que alguien venga a decir yo sé quién mató a la Dahlia Negra, entonces el caso está ahora resuelto. Pues todos sabemos cuántas personas hay ahora que solamente quieren atención y pues por eso no doy como que ok, te voy a creer full y pues ya. El cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en el distrito de Leimert Park de Los Ángeles el 15 de enero de 1947, abandonado en un terreno baldío al lado oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39. En fin, Elizabeth Short, una actriz de 22 años de edad, fue encontrada mutilada, obviamente muerta, en este terreno baldío. Tenía unos cortes alrededor de su piel, solamente pudieron haber sido cortados, valga la redundancia, por un experto, puesto que tenía cortes de cirujanos, como que si lo hubieran realizado con un bisturí. En concreto, había sido sometida a una hemicorporectomía, es decir, su cuerpo había sido mutilado por la mitad a la altura de la espina lumbar, en la única parte que se puede ser cortada sin romper huesos. Basta con que pongas en Google Black Dahlia o la Dahlia Negra para que puedas encontrar imágenes exactamente del lugar de los hechos, cómo fue. Y pues solo te recomiendo precaución y que siempre si lo veas si eres mayor de edad, y pues obviamente no voy a poner ese tipo de imágenes acá en YouTube. Su tórax, cabeza y brazos fueron encontrados por un lado, su pelvis y sus piernas por otro. Su boca había sido cortada por este famoso corte que conocemos por la película del payaso, creo que es el Guasón, no sé qué película es, pero es un payaso que tiene cortada la sonrisa acá, como que te cortan acá y te forman la sonrisa más grande. Tuvo ese famoso corte, se lo hicieron, probablemente la obligaron a comer su propio excremento y permaneció atada y siendo torturada durante 3 días. Fueron los 3 días que ella desapareció y su familia la buscó. Evidentemente esta chica, por las lesiones que presentaba en su cuerpo cuando fue encontrada, fue sumamente torturada y maltratada. Esto obviamente durante mucho tiempo obsesionó al departamento de policía de Los Ángeles, así como a los mismos habitantes. Las ventas de los periódicos que llevaban la portada de este caso Black Dahlia, conocida así no porque ella era de raza negra, sino porque tenía la piel muy clara, era muy bonita y tenía el cabello oscuro, y pues por eso le pusieron Black Dahlia, se quedó como su nombre artístico. Todo periódico que tenía de portada este caso exageraba en ventas, porque es uno de los casos que ha sido una bomba en Estados Unidos, muy similar al de Marilyn Monroe, solo que Marilyn ya era muy famosa cuando murió. No voy a mencionar nombres ni nada de ninguno de los sospechosos, pero el caso fue cerrado finalmente porque habían demasiadas personas incluso diciendo que ellos habían matado a la Dahlia Negra. Habían miles de personas que fueron interrogadas por este caso porque todos tenían cierta relación con Elizabeth Short. Eran muchas las personas que tenían relación con la Dahlia Negra porque, como les había dicho anteriormente, ella no solamente trabajaba como camarera, ella también se prostituía e incluso se llega a decir que fue actriz porno en cierto tiempo porque tenía que cubrir sus necesidades, ya que estaba viviendo sola y se metió con gente que en realidad, ustedes conocen Hollywood ahora, pues en ese tiempo era peor porque todo el mundo hacía todo y había menos seguridad y había como que más corrupción y todo eso, pues se topó con personas muy malas y esto la llevó a lo que le pasó, que nadie sabe por qué le pasó y probablemente, por lo tanto hubieron muchos sospechosos pero siempre salían libres, nunca encontraron al culpable, hasta que un día finalmente se volvió a reabrir el caso después de mucho tiempo. En 1999, Steve Hoddle estaba echando un vistazo a las pertenencias de su padre, George, que había fallecido poco antes, cuando se encontró con algo sorprendente: 2 fotografías de una mujer que se parecía enormemente a la Dahlia Negra. De repente empezó a recordar que su padre había pasado por la escuela médica durante los años 30, que la escritura de las cartas que el asesino había enviado a la persona y a la policía se parecían enormemente a la letra de su padre, y que en 1949, 2 años después del asesinato, su hija le había denunciado por abuso sexual. Fue entonces cuando este chico dijo: mi padre asesinó a la
Dalia Negra. Esto también tiene dos facetas que son muy fáciles de entender y comprender. Por un lado, este muchacho sabía que abusaba de su hermana, su padre abusaba de la hermana, entonces por lo tanto puede que tenía tanto odio que decidió pues encontrar las fotos, juntarlas a él para que pareciese que él había hecho este asesinato que era muy famoso. Probablemente también pudo haber sido un obsesionado con esto para tener la mala reputación de su padre, aunque ya estuviera muerto, tomarlo como en venganza, porque si esto hacía con la hija, pues seguramente también lo maltrataba a él y pues por eso lo hizo. Podría ser una teoría, básicamente. No era el primer caso que decía que su padre había sido el único que mató a la Dalia Negra, también había muchos otros casos, entonces esto se empezó a salir de control, todo por llamar la atención y tener su momento de fama. Pues las cosas siguen igual, básicamente no se sabe qué creer, no hay manera de comprobarlo. Pues este fue el caso de la Dalia Negra. Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios, y pues si quieres que hable de más casos, historias o cosas de este tema, pues déjamelo saber también. Hazme más recomendaciones si tú sabes algunos de tu país o de cualquier otra cosa. Hay mucha más información sobre este caso, probablemente haga la parte 2 mucho más adelante, no ahora, y pues me voy a enfocar en otro tipo de casos. Y pues nada chicos, si les gustó el video, compártalo en todas sus redes sociales, no olviden dejarme un me gusta, y pues nada, nos vemos en la próxima.